Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a explicar a cómo transferir el dinero de Wise a nuestra cuenta de Payoneer y así poder retirar el dinero con la tarjeta de débito internacional de Payoneer a través de cajeros automáticos. Esta información vale millones. Pero antes de comenzar con este pequeño video, como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal y puedan activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente cuando suba un nuevo video. Entonces, sin más que decir, comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es elegir la opción que dice envía. En esta opción nosotros vamos a estar realizando lo que sería la transferencia. Una vez estando en este apartado, nos preguntan desde dónde quieres enviar tu dinero. Aquí vamos a elegir el balance que actualmente tenemos disponible en la cuenta de Wise. Nos estarán preguntando si la transferencia va a ser internacional o a través de la misma moneda. De igual forma, nos muestran las comisiones que ellos nos cobran por enviar el dinero a otras cuentas internacionales. En este caso, elegimos la misma moneda. Ahora debemos de añadir la cuenta bancaria a quien vamos a transferirle el dinero. Vamos a presionar en añadir y tenemos estas opciones: enviar a través de nuestra cuenta de banco, enviarle a otra persona y por último transferirle a una empresa u organización benéfica. En este caso elegimos en transferir a mi cuenta personal y una vez estando en este apartado nos estarán pidiendo a qué está afiliada el banco a donde vamos a transferir el dinero. Debemos de colocar el nombre del titular, el número de ruta, el número de cuenta y por último el tipo de cuenta. Para nosotros poder conocer estos detalles, tenemos que dirigirnos a nuestra cuenta de Payoneer y seleccionamos la aplicación. Si todavía no sabes cómo crear tu cuenta de Wise desde países latinoamericanos, por aquí arribita les estaré dejando un video explicativo para que lo puedan ver. Una vez estando en mi cuenta de Payoneer, vamos a seleccionar el balance que tenemos en dólares y seleccionamos cuentas receptoras. Como pueden observar, yo actualmente tengo 3 cuentas bancarias estadounidenses aprobadas por la plataforma de Payoneer. Para este ejemplo vamos a elegir la cuenta que termina en 5461 para recibir la transferencia que vamos a realizar desde la plataforma de Wise. Aquí podemos detallar los datos bancarios como el nombre del banco, que sería Community Federal Savings Bank, en donde podemos recibir transferencias locales. Aquí también tenemos el número de ruta, así como también el número de cuenta y por último el tipo de cuenta, que sería checking. Una vez conociendo estos datos, vamos a copiar el número de ruta y lo pegamos en nuestra cuenta de Wise. Y como pueden observar, nos estará apareciendo el nombre del banco,
Ahora vamos a copiar el número de cuenta y lo pegamos. Una vez pegando el número de cuenta, elegimos el tipo de cuenta, que sería corriente. Aquí vamos a seleccionar la red afiliada al banco, bien sea ACH, Wire o a través de SWIFT. Vamos a seleccionar ACH, el cual nos permite recibir transferencias locales. Y una vez teniendo todos los datos agregados correctamente, vamos a presionar en confirmar. Esto es lo que vamos a recibir en la cuenta de Payoneer. También nos dicen que en un lapso de 6 horas estaremos recibiendo el dinero. Y una vez que se detallen los datos bancarios, así como la comisión que nos estarán quitando por la transferencia, vamos a presionar en confirmar y enviarlo. Por medida de seguridad, nos estarán pidiendo la contraseña de nuestra cuenta de Wise. La colocamos rápidamente y presionamos en continuar. Y listo, la transferencia se ha realizado con éxito. Aquí podemos rastrear la transacción que nosotros hemos realizado. 5 minutos después. Bueno amigos, ya pasaron 6 horas desde que realicé la transferencia y he recibido la notificación de Payoneer en donde me indica que recibí la transferencia de parte de la plataforma de Wise. Para ello vamos a ingresar en mi cuenta de Payoneer y como pueden observar nos aparece la transferencia recibida, así como el monto y la comisión que nos estarán quitando. Ahora sí podemos comenzar a utilizar el saldo con la tarjeta de débito internacional de Payoneer. Es de recordarles que la pueden utilizar desde cualquier parte del mundo, así como en tiendas online como Amazon, AliExpress, entre otras. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Cualquier duda que tengas, como siempre, déjamelos en los comentarios y con gusto te responderé. Un saludo y como siempre, nos vemos hasta la próxima. Se les quiere.